Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema del scanning de red. Vamos a pasar a técnicas conocidas como técnicas de enumeración. Ya hemos visto actividades donde se hace un barrido de las direcciones IP, se localizan máquinas encendidas, se identifican en algunos casos algunos recursos. Esa parte de identificación de recursos, señores, hace parte también de esas tareas de enumeración, ya no tanto del escaneo de redes, pero pues digamos que en conjunto forman todas una sola técnica de obtención de información, de escaneo. Obviamente estas técnicas deben ser ejecutadas, las de enumeración, si específicamente, explícitamente, por lo general, solo funcionan internamente en algunos tipos de enumeración, sobre todo las que van orientadas a buscar usuarios dentro del sistema. Vamos a ejecutar algunas técnicas de enumeración para DNS y de enumeración para NetBIOS de Microsoft para la parte de mirar recursos de un sistema Windows. Entonces, comencemos con la explicación teórica de este tema. Bueno, las actividades de enumeración buscan obtención de información a un nivel un poco más profundo. Ya tenemos que tratar de listar información asociada a nombres de máquinas, a grupos de trabajo, a nombres de usuarios, ¿sí? dentro de una red de computadoras. Algunas enumeraciones se basan a través de comandos que se pueden ejecutar desde Internet, dependiendo también del nivel de exposición de ese sistema, y otros se pueden ejecutar o se ejecutan normalmente desde la red LAN. Algunos de los comandos que hemos ejecutado incluso pues se están trabajando desde redes LAN. Entonces, ¿la enumeración en qué consiste? En tratar de establecer conexiones a los sistemas, ¿sí? Conexiones que se establezcan sesiones de comunicación entre un servicio que se está brindando en nuestra computadora o en esa computadora, perdón, objetivo del ataque y nuestra máquina. Y tratar de ejecutar comandos o ejecutarle consultas a esos servicios para tratar de obtener información. ¿Qué información podemos extraer o de qué tipo de sistemas podemos extraer información? Podemos extraer información de recursos compartidos a través de la red, ¿sí? de carpetas. Podemos acceder a recursos de redes que estén compartidas o a las que se conecten nuestros sistemas. Podemos tratar de obtener tablas de enrutamiento, ¿sí? que a veces se obtiene de equipos de red que no controlan el envío de sus tablas de enrutamiento. A veces pues mandan protocolos como el protocolo CDP, que es el Cisco Discovery Protocol, por ejemplo, y lo publican desde cualquier puerto, y cualquier persona que instale una herramienta, perdón, de software que haga solicitud de CDP, pues el router le va a responder, y ahí comenzaremos a obtener nombres y interfaces donde están conectadas los equipos de red de una LAN, por ejemplo, ¿sí? Por lo menos cuáles son sus vecinos, los vecinos de esos equipos. Entonces podemos también incluso manejar protocolos de enrutamiento, hacer solicitudes RIP o solicitudes 6GRP o según el protocolo de enrutamiento, y esperar que nos respondan. Normalmente porque nos preocupamos, como ya les he dicho, por la funcionalidad, por hacer que nuestro sistema funcione, pero no nos preocupamos por la seguridad y no validamos, por ejemplo, quién nos está haciendo solicitudes. Incluso eso mismo pasa con muchas de nuestras aplicaciones web. Nosotros tenemos formularios que registran datos, y esos datos son recibidos por algún sitio, alguna página en PHP o ASP.NET o el que sea. Pero muchas veces no validamos cuál es el formulario que nos está mandando los datos. De tal manera que cualquier persona por acá puede crear un formulario que se salte todas las restricciones que tú hayas puesto en el tuyo y que le envíe datos sin validar al usuario, ¿sí? a ese sitio, no a ese servidor en PHP, a esa página, perdón, en PHP. Unos estudiantes una vez me mostraron cómo ellos tomaron un sistema, ¿verdad? Analizaron su autenticación, iba por HTTP, lamentablemente, y hicieron que su software estableciera la comunicación exactamente igual a como la establecía ese formulario, y lograron el acceso a la conexión. Porque el sistema no controlaba quién le hacía las solicitudes, sino él simplemente veía, vino esta solicitud, tiene la forma que yo necesito, que yo espero, así que te la recibo sin ningún problema. Obviamente no hackearon claves ni nada por el estilo, pero simplemente
establecieron una sesión con su contraseña porque tenían acceso a ese sistema y extrajeron, por ejemplo, una foto de ese sistema de información. Lo que implicaba que ellos desde su aplicación móvil que estaban creando se podían conectar con la base de datos o con el sitio eso estaba hecho en JSP, el sitio en JSP que ¿cómo es que se llama? Que recibía esas solicitudes que venían del formulario. Pero esta vez ya no vinieron del formulario, sino que vinieron de una aplicación web que ellos construyeron. Y listo, se lograron conectar y por deducción lógica sacaron el nombre de la foto, que era, como en muchos sistemas, el número de la cédula .jpg. Y obviamente, pues poniendo el número de la cédula de ellos mismos, sacaron su respectiva foto. Como el usuario era el número de cédula, pues lograron ese proceso de autenticación. Entonces, todo eso hay que tenerlo controlado. La configuración de servicios también se puede obtener por ahí, si de pronto logramos obtener un acceso a ciertos recursos del sistema. Información DNS, ¿sí? Que nos da acceso a datos de servidores, datos de clientes. Muchas veces cuando tenemos un controlador de dominio, necesitamos habilitar un servicio DNS para que dentro del dominio se resuelvan esos nombres. Y a veces, pues, cuando se hace una transferencia de zona DNS, ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita, logramos obtener las direcciones IPs y los nombres de todas las computadoras que estén conectadas a esa red o que estén registrados en ese servidor DNS. Si son servidores, pues digamos que es probable, bueno, esa información también es muy valiosa, como lo vamos a ver ahora, porque nos da la lista de todos los servicios que están registrados en ese DNS. Pero si es un DNS de un controlador de dominio, puedo llegar a obtener los nombres de todas las computadoras de la empresa, todos los clientes y todos los servidores que estén asociados a ese DNS, a través de servicios SNMP. El servicio SNMP es un servicio que se utiliza para monitorear la red. Pero si no es controlado, ese servicio puede enviar muchísima información, ¿sí? Para lo que es las características de la red, e incluso los diferentes equipos de red, switches, servidores, todos le estarán enviando información a ese servicio SNMP. Y si yo no controlo quiénes se pueden conectar a ese servicio y quiénes pueden hacer solicitudes de ese tipo, pues un servicio SNMP falsificado o un cliente puede comenzar a extraer información de esos recursos que estén disponibles en la red. Podemos obtener nombres de máquinas, nombres de usuarios, grupos de trabajo, aplicaciones que estén corriendo dentro de un sistema. Entonces, la idea es tratar de sacar esas listas de recursos que haya dentro de la red de computadoras. Y hay muchos sistemas de numeración pues prácticamente los sistemas que controlan los recursos de la red pueden ser enumerados. Técnicas, como ya habíamos dicho, pues extraer nombres de usuario, utilizando, por ejemplo, los identificadores de los correos electrónicos. Normalmente tendemos a tener, en las empresas tienden a tener lo que es un usuario único para todo. Entonces, si tú logras obtener un usuario de correo electrónico, pues eso es, seguramente ese mismo usuario de correo electrónico será el usuario de tu computadora. ¿Listo? Ahora, no estoy diciendo que esto sea una mala práctica. Lo que tenemos que tratar de lograr es de proteger muy bien esa información. Que el hecho de que tengas el usuario no le dé una garantía al otro de que va a poder hacer lo que necesite con tu computadora. Nombres de usuarios usando el servicio SNMP que se detecten dentro del sistema. Grupos de usuarios de los sistemas Microsoft Windows, grupos de trabajo, nombres de dominio, ¿sí? A través de lo que son los protocolos de NetBIOS. Extraer información usando contraseñas por defecto. Muchas veces logramos conectarnos. Ya yo les he dicho a ustedes que en muchas empresas hemos encontrado teléfonos, cámaras, todas con contraseñas por defecto. Hacemos el barrido del escaneo en la red, detectamos las cámaras, detectamos los teléfonos y conectarnos a uno por uno. Ataques por fuerza bruta hacia directorios activos, ¿sí? Ataques por fuerza bruta es simplemente comenzar a probar hasta que demos con el acceso, con la credencial correcta. ¿Ya ven? Ataque también se puede hacer, este tipo de ataques asociados a password cracking, también se puede hacer a través de lo que son ataques de diccionario, donde ya tenemos un diccionario de usuarios o un diccionario de usuarios y contraseñas o un diccionario de contraseñas
y el ataque se hace buscando pues precisamente en ese diccionario. Podemos extraer información de DNS para hacer transferencias de zona. Una transferencia de zona es un proceso a través del cual un servidor DNS maestro y un servidor DNS esclavo intercambian información para que ambos se mantengan actualizados. Normalmente el servidor esclavo le solicita al servidor DNS maestro que le envíe la información respectiva. De esta manera, cuando le vamos a hacer las actualizaciones al servidor maestro, el servidor esclavo se entera de esas actualizaciones y él solo, sincronizándose con el servidor maestro, logra actualizarse. El problema es cuando no controlamos quién puede hacer la transferencia de zona. Y en ese caso, pues las máquinas llegan, te conectas y extraes la información completa como si tú fueras el servidor esclavo. Y te da toda la lista completa del servidor DNS. ¿Listo? Entonces, estas son diferentes formas o diferentes técnicas que se pueden utilizar para la ejecución de esta enumeración. Aquí hay una lista de algunos servicios que podemos utilizar o que nos pueden llegar a interesar para hacer enumeración. El puerto 25 es el servicio de correo electrónico, el SMTP. Yo también puedo hacer enumeración al sistema SMTP, usando conexiones a través de Telnet, por ejemplo, y ejecutando comandos para comenzar a extraer información del servicio. 53, tanto por TCP como por UDP para el servicio DNS. Los que son los puertos 135, 137, 139 y 445, que normalmente trabajan en equipo, para todo lo que tiene que ver con los recursos de NetBIOS y Samba en Microsoft, para el acceso a recursos compartidos, carpetas compartidas o impresoras en la red. Entonces, digamos que aquí casi todos estos servicios se manejan por UDP. ¿Sí? El 137, que es el puerto por UDP que se utiliza para lo que tiene que ver con el manejo de nombres de NetBIOS, es el que se puede utilizar para establecer o identificar nombres de recursos dentro de la red. Tenemos los servicios 161 y 162 para lo que tiene que ver con los sistemas SNMP, los Simple Network Management Protocol, los puertos de LDAP del 389, ¿sí? Que es el de los directorios activos, los controladores de dominio. Entonces, si identificamos ese puerto activo en un servicio, es porque ese servicio está brindando el servicio de LDAP o de protocolo de acceso a directorio ligero, que es lo que se conoce como en Windows el Active Directory. El 445, que ya lo había mencionado, que es el servicio Samba sobre TCP, que es el que permite a los recursos Windows compartir carpetas con otros recursos distintos a Windows. Pueden ser equipos Linux. Este es el protocolo Samba que se ve también en los sistemas Linux. Entonces, como Microsoft tiene su protocolo NetBIOS también, pues él tiene dos versiones de Samba, una para NetBIOS y otra para TCP. Aunque acá él se llama el CIFS, el Common Interdomain File System. El 3268, que es el catálogo de servicios, el catálogo global de los controladores de dominio, donde podemos obtener una gran cantidad de información de todos los recursos de un controlador de dominio. Y el 3389, que es el puerto, por ejemplo, del escritorio remoto. El hecho de que esté establecido ese puerto habilitado indicará que tiene la sesión de escritorio remoto habilitada, esa computadora. ¿Oyeron? Entonces, digamos que estos son algunos puertos que nos pueden llegar a interesar para obtener digamos que información del sistema. Por eso es que es importante identificar y tener claro qué puertos se asocian a qué servicios. E incluso, como hicimos en la clase pasada, con herramientas como Nmap, identificar realmente qué servicios son los que están ahí. Entonces vamos a pasar ahora a ejecutar algunas técnicas de enumeración, ¿sí? Que aparecen en el documento que les tengo compartido. Vamos a comenzar con una enumeración a través del servicio DNS. Como siempre me gusta, vamos a explicarlo primero manualmente. Vamos a hacerlo nosotros desde nuestra propia computadora hacia la computadora Linux. ¿Oyeron?
pero necesito validar que tengamos los recursos habilitados para este ejercicio. Entonces, vamos a pasarnos a nuestra máquina Linux para validar los servicios que tenemos habilitados. Vamos a trabajar con nuestra computadora real, ¿oyeron? Vamos a validar que nuestro servidor esté disponible para trabajar. En la clase pasada verificamos el servicio web, ¿verdad? Ejecutamos el comando service httpd status y verificamos que estaba corriendo, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo parecido o vamos a probar otro comando que nos puede servir para verificar si tenemos algún servicio corriendo. Sí, lo que nos interesa saber, señores, es, obviamente esto lo estamos haciendo como los administradores del sistema que somos, no como los atacantes que estamos tratando de averiguar, porque aquí yo estoy físicamente sentado en la computadora. Entonces vamos a usar el comando, por ejemplo, netstat, que me muestra el estado de las conexiones que están establecidas en esa computadora. El problema es que ese comando pues muestra muchísima información. Y yo debería comenzar a filtrar, ¿no? Para eso pues tengo varias herramientas que puedo utilizar. Yo puedo decirle incluso pues unos parámetros por menos plan para que me muestre el número de puerto, me lo liste en formato CIDR, que es formato sin máscara, sino con prefijo, ¿sí? Una serie de parámetros y se comienza a salir más información. Me muestra también los procesos que están asociados a ese recurso, ¿sí? Los programas. Y estos números que aparecen aquí pues son números de puertos. En la parte superior aparecen los comandos, perdón, los servicios que está corriendo la máquina. Yo puedo poner esto a trabajar por bloques. ¿Cómo así? O sea, que no me lo muestre todo completo, sino que me lo muestre por pantallas. Para eso, puedo correr el comando netstat y lo hago pasar por algo llamado una tubería con el carácter pipe. Y le digo aquí more. El comando more se usa para mostrar información por bloques de pantalla. Netstat espacio menos plan backslash, perdón, pipe, ese carácter, si no lo saben, si tienen el teclado numérico o no les aparece en el teclado, por lo general está en la tecla con el 1 y se activa con la tercera función, con ALGR. ALGR y el 1 te saca ese carácter vertical. O si no, con Alt y la combinación 124 en el teclado numérico, no el alfanumérico, sino el numérico, también te saca ese carácter. Entonces, si yo le digo aquí, así como está, él ya no me va a salir todo corriendo y se va a terminar al final, sino que me lo va a mostrar por bloques de pantalla. Y aquí está, por ejemplo, lo que me está interesando en estos momentos, que es esta parte superior del comando, donde aparece el protocolo que está siendo utilizado para la conexión, aparece la dirección IP o el rango de direcciones que está autorizado a escuchar ese servicio o para el que está escuchando ese servicio, el número del puerto y quiénes son sus posibles clientes, quienes pueden hacerle solicitudes y desde qué puertos. Cuando aquí aparece que en la local address aparece 0.0.0.0, este ya sería para asociar al prefijo CID, al prefijo de la red, pues. Ah, no, perdón, que este 0 es la cantidad de mensajes enviados y recibidos. Disculpen, estoy viendo mal. 0.0.0.0 es la IP. 2.3306 es el puerto del servicio. Y ese puerto está asociado al proceso MySQLD, que tiene el Process Identifier de 2262, que es el código que identifica ese proceso. Y está en estado listened, o sea que está escuchando. Es un servicio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí el 53, pero si nos damos cuenta, este 53 está escuchando para la interfaz 127.0.0.1.
O sea que este servicio NAMED solo está escuchando para él. Pero acá tenemos otro que está escuchando por esta interfaz, por la IP que esa máquina tiene, que sería la IP de esta computadora, que para mi caso sería la .15. Es probable que para ustedes sea otro servicio distinto. Y aquí deberá aparecer el NAMED también, miren que es el mismo proceso y todo. Una pregunta, el Dígame. de TCP, el primerito que está, el que está dando 3306, el PID que usted tiene es 2262, el mío puede ser diferente. Sí, claro, eso ya es diferente en cada máquina. Ok, gracias. Eso es, ese que es, cada vez que tú ejecutas un programa, por ejemplo, se carga en memoria, ¿verdad? Y para poder tener eso organizado hay que asignarle un código, un número de proceso. Entonces, a medida que tus programas van cargando, van incrementando el número de procesos. Entonces, tú tienes otros procesos que están corriendo en tu computadora. Entonces, obviamente, pues cuando mi MySQL corrió, arrancó con el código 2262 porque ese fue el proceso que se asoció a ese servicio, ¿verdad? Entonces, en tu caso, pues corrió en otro orden, tenías otros procesos corriendo en tu máquina y obviamente, pues ahí fue habilitado para otro PID. Pero eso simplemente es un manejo interno que hace el sistema operativo. Ahora, tú puedes ya con comandos de gestión de procesos, pues ya controlar eso y cambiar y detener ese proceso y ponerlo a correr en otro código, como tú quieras. Aquí tenemos el puerto 80. Esta es la forma como él expresa que conecta para cualquiera. ¿Sí? Entonces, el comando de start se encuentra en estado listen. Si presiono otra vez la barra espaciadora, él se irá moviendo por las diferentes conexiones. Aquí ya son conexiones locales del sistema. Si yo llego a ver, por ejemplo, alguna established, es porque hay una conexión remota establecida en el sistema. Y yo también puedo hacer algo como esto. Decirle al sistema grep. Grep es un comando que busca patrones. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es buscar patrones en un conjunto de letras, con una cantidad de caracteres. Aquí yo le estoy diciendo, bueno, tómame el comando de start, la salida del comando de start y pásasela al comando grep para que él la analice. ¿Y qué vas a buscar tú en el comando grep? Me vas a buscar 2.53. ¿Por qué? Porque estoy buscando el servicio de nombres, el servicio de dominio. ¿Ven? Entonces, en este caso, el sistema me filtra específicamente solo a los comandos, al resultado del netstat, pero asociado al puerto 53. Entonces, simplemente quería mostrarles estos comandos que se pueden utilizar para ver los estados de las conexiones TCP/IP, TCP y UDP dentro del sistema. Incluso en Windows también existe el comando netstat, ¿oyeron? Y si tiene la misma finalidad. Yo en esta máquina, señores, coloqué un servicio DNS. Entonces, el servicio DNS es un servicio que resuelve nombres de dominio. Yo aquí les tengo la configuración, por ejemplo, de el archivo de base de datos DNS que contiene el registro de las direcciones IPs asociadas a los nombres de dominio de una empresa. Entonces, si observan ahí, aparece el dominio cua.edu.co y cada nombre está apuntando a una dirección IP particular. Esta es la base de datos, señores, que te resuelve los nombres de Internet basados en, digamos que te identifica las direcciones IP basados en los nombres que tú le indiques. Para que cuando tú le digas www.americana.edu.co, él te responda con la IP correcta de la Universidad Americana. Obviamente, si se dan cuenta, yo aquí no tengo todos los servidores del mundo. Yo tengo solamente los míos. Porque el servicio DNS es una base de datos distribuida a través de la red. ¿Saben? Eso quiere decir, señores, que en nuestro caso, el servicio DNS de esta computadora va a resolver los nombres de los equipos que él tenga registrados para él.
Si le solicitamos acceso a otro servicio diferente, por ejemplo, a Google, él es un servidor DNS, él se podrá comunicar con otros servidores DNS y tratar de encontrar esa información que él no posee porque no hace parte de su base de datos, sino que se la pregunta a otros servidores DNS para que estos le indiquen y él lo va guardando en una caché para comenzar a dar respuestas no autoritativas. ¿Por qué no autoritativas? Porque él no es el dueño de ese dominio. Entonces, la idea de una enumeración DNS es obtener esta información que está mostrándoseles aquí. ¿No? Entonces, esta información hay que protegerla para que no se pueda visualizar toda esta lista de nombres de dominio con direcciones IP. Ahora imagínense que esto fuera un controlador de dominio en una empresa y esto fuera la lista de todos los computadores. Tendríamos los nombres y las direcciones IP. Y adicional a eso, pues tendríamos también en el caso de los registros MX, ¿sí? Estaría indicando quién es el servidor de correos. Y si tenemos varios servidores de correo, pues cuáles son esos diferentes servidores. Entonces vamos a ejecutar una técnica de hacer consultas DNS a este servidor para tratar de obtener esta información que aparece aquí. ¿Okay? No, pensé que había llegado algo. Entonces, digamos que ustedes no van a poder hacer esta actividad porque no tienen este servicio ahora mismo en sus máquinas. ¿Oyeron? Si tuviéramos tiempo, pues haríamos la configuración, pero la verdad es que como hay tanto que escribir aquí, bueno, más que todo esta parte, las personas tienden a equivocarse mucho y perdemos mucho tiempo configurando un servidor de estos. No porque sea difícil, no es difícil, es sencillo, pero cometemos a veces muchos errores. Entonces, de todas formas, yo les voy a subir este servidor para que lo tengan ustedes allá y puedan ejecutar las actividades también. ¿Oyeron? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es ejecutar un comando que se llama el comando nslookup. Voy a salirme de aquí. El comando nslookup, comando de red que se utiliza para hacer solicitudes DNS. ¿Sí? Ese es el cliente DNS de estas máquinas. Es el mismo que se utiliza en Windows. Si yo le digo nslookup www.google.com, él me resolverá y me informará que la dirección IP de Google es la 216.58.222.228. Miren que el que me respondió es el equipo con la dirección 192.168.1.1, que es mi equipo de borde, mi gateway, que funciona, que tiene también internamente un servicio DNS. Lo más probable es que todos los routers inalámbricos o los equipos que les colocó el proveedor a ustedes en sus casas tengan un servicio DNS habilitado. ¿Sí? El servicio DNS que ellos tienen no posee ninguna base de datos interna, sino que simplemente está para hacer consultas. ¿Sí? Él está para recibir solicitudes y reenviarlas para que alguien más le diga y él pueda responder, que es lo que hacen estos servidores. Entonces, en este caso, yo le puedo decir a él, nslookup, miren lo que va a pasar, .cua.edu.co, que es uno de los registros DNS que está en este servidor y que apunta hacia la dirección IP 192.168.1, creo que es 135, creo que es, no recuerdo. Pero miren lo que está pasando. Me está arrojando una dirección IP que no es la que yo esperaba. Me está arrojando una 54. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, cuando en realidad lo que yo esperaba era esta dirección. ¿Eso a qué se debe, señores? Sencillo. El servidor DNS que estoy consultando está haciendo solicitudes a Internet.
Y en Internet, pues mi servidor DNS es local, a él no lo consulta nadie, ¿verdad? Entonces yo le podría decir a mi máquina que las consultas las haga hacia mi servidor DNS. Vamos a configurarlo aquí un momentico. Yo aquí le cambio el registro. Esta máquina tiene la IP 115, ¿oyeron? Entonces le puse la IP de la computadora de ella misma. Hagamos la solicitud ahora. Miren que ahora ya la respuesta es distinta. Porque ahora sí me está respondiendo mi servidor DNS. Miren que la solicitud la está respondiendo 192.168.1.115. Algo como esto es lo que hacen nuestros navegadores cuando yo me voy a la URL y pongo www.google y me responderá con la dirección IP. Miren que a pesar de que es un servidor local que yo tengo aquí, él funciona. Él es 100% funcional y él hace solicitudes. ¿Ya ven? O sea que ese servidor me responde localmente y me busca en internet también. ¿Sí? Es un servidor 100% funcional. Ojo, no es un servidor público en internet ni válido en internet, o sea que a él nunca nadie le va a hacer solicitudes a menos que sean locales. Eso lo podemos hacer en nuestras empresas y eso va a funcionar sin ningún problema. Pero el problema es cuando el servidor está expuesto y alguien lo utiliza para conectarse. ¿Listo? Voy a conectarme ahora desde una máquina Windows y voy a hacerle solicitudes a este servidor. ¿Vieron? Muy bien. Esta es mi máquina Windows, es la máquina real. No es ninguna máquina virtual ni el Windows 7, lo voy a hacer desde esta máquina real. Como mi servidor DNS está en el 115, digamos que ya yo hice el escaneo, ya yo corrí el Nmap y me detectó servicio DNS en esa máquina. ¿Listo? Y voy a ejecutarle estas solicitudes para ver si me logro conectar. Verifiquemos que tengamos acceso al IP 115. Listo, sí está respondiendo, o sea, sí tenemos acceso a esa dirección. Ahora, es probable que esté configurado el firewall para decir, o el propio servidor DNS para decir, no, pero es que a esta máquina tú no le puedes responder. Entonces yo le voy a probar nslookup www.cua.edu.co. No me respondió bien. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué no me respondió correctamente? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Por el servidor DNS que está utilizando, profesor. Exactamente, estoy utilizando un servidor DNS 8.8.8.8. ¿Ya ven? Entonces, señores, en ese caso, tendría que cambiar mi servidor DNS, ¿cierto? Pero yo puedo hacer esos cambios de manera dinámica desde el propio comando nslookup para no tener que cambiar mi servidor DNS de mi red normal. ¿Cómo? Pues el comando nslookup es bastante completo. Yo le digo nslookup solamente sin decirle qué dirección quiero. Y en este caso, nos salimos de la consola de DOS y el sistema le cedió el control al comando nslookup. Ese prompt que estoy viendo ahora es el prompt del programa nslookup. Eso no es DOS. ¿Oyeron? Entonces, ya yo aquí puedo ejecutar comandos de dominio, comandos de sistemas de servicios de dominio. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el servidor. Entonces, para eso uso el comando server. Y le doy la dirección IP del nuevo servidor que quiero utilizar como servidor DNS. 192.168.1.115. Listo. ¿Ven? Y ya yo puedo comenzar a hacerle consultas. En este caso, como ya estoy dentro del comando nslookup, solamente tengo que escribir lo que quiero buscar. Y listo. Ahí me respondió
me está indicando que el servidor que está respondiendo es el 192.168.1.115 y que el nombre de la máquina, yo pedí www, pero él me dijo, no, ¿sabes qué? Esa máquina tiene otro nombre. www es un alias o un apodo o un nombre canónico, un CNAME. El verdadero nombre de esa máquina es web.cua.edu.co. Y la dirección IP que ella tiene es la 192.168.1.153. Ojo, al servicio DNS no le tiene sin cuidado si esa máquina existe o no existe. Él solamente mira en su base de datos y mira la IP que está ahí. Si la IP está mala, si ese computador todavía no ha sido configurado, eso es irrelevante para el sistema. El DNS solamente tú me pides un nombre y yo te respondo con la IP que está asociada a ese nombre. ¿Ya? Simplemente eso es todo. Él no valida si la IP es real o no es real. Es más, si probamos esto, es muy probable que en esa dirección IP no haya un servidor DNS. Y es probable que esa dirección IP ni siquiera esté conectada en mi red en estos momentos. Pero al servidor DNS eso le tiene sin cuidado. Él solo responde lo que tiene que responder. Ya que esa IP no exista o alguna cuestión particular, pues ya eso es problema del administrador de la red. Que él fue el que se equivocó y él tiene que mirar cómo soluciona. Porque el servicio DNS no es para eso. ¿Vieron? Se lo digo porque a veces hay estudiantes que me dicen, profe, pero ¿y esa IP por qué responde si esa IP no existe? Porque el servidor DNS eso le tiene sin cuidado, como les digo. Él tiene una base de datos. ¿Ya? Si tú creas un registro falso en una base de datos de un estudiante que no existe en la americana y tú lo buscas en la base de datos, pues la base de datos te lo va a entregar. ¿Ya? Es lo mismo acá. Muy bien. Y yo puedo incluso cambiar los tipos de consulta. Set type igual MX, por ejemplo. Para decirle que voy a hacer búsqueda de registros MX. ¿Cuáles son los registros MX? Los registros MX son los intercambiadores de correo, los Mailbox Exchange. Eso quiere decir que con MX yo veo quiénes son los servidores de correo. Y aquí me está respondiendo que el servidor de correos es una computadora que se llama Mail. Mail.cua.edu.co. Aquí me lo está diciendo. Este es el Mail Exchanger, el registro MX. Tiene un código de preferencia 5, que es un código que se le asigna simplemente para indicar cuál es el orden de prioridad de los diferentes servidores. Google, por ejemplo, usa 5 servidores DNS con 3 diferentes niveles de prioridad. Simplemente el que tenga el número más pequeño es el principal. Está indicando que ese correo responde al dominio cua.edu.co y que su servidor de nombre es NS, un computador que se llama NS. Y aquí están las respectivas direcciones IP asociadas a esa consulta que se está haciendo. ¿Listo? Ahora imagínense que yo ejecuto ya no un set type igual MX, sino set type igual all. Esto es, tráeme todos los registros. ¿Listo? Entonces ya está definido el comando, el all para la solicitud, en este caso pues la solicitud de todos los registros DNS. ¿Listo? Entonces en este caso yo puedo ya decirle al sistema, por ejemplo, mándame o hazme la transferencia de zona completa de este sistema. Para hacer esa transferencia de zona, yo le tengo que decir el comando ls espacio -d y el nombre del dominio del cual quiero hacer la transferencia. Y listo. Miren que ya me mandó todos los servicios que él tiene asociados. Los servicios de correo, el nombre de dominio, las direcciones IP del mailbox, lo que son estos valores el Start of Authority, el registro de inicio de autoridad, que te da los valores de número de serie, tiempo de expiración de las solicitudes, ¿sí? Entonces, incluso tú puedes configurar un servidor DNS que
maneje el mismo número de serie o cambiar los números de serie para que el servicio, digamos que DNS esclavo, digamos que no crea que hubo un cambio, ¿verdad? En estas solicitudes. Y aquí tenemos el resultado. Miren que se ve el registro, todos los registros A. Los registros A son registros asociados a direcciones IP, a address. El registro NS es un registro asociado a quién es tu servidor de nombres. El registro CNAME es un apodo cuando le quieres poner más de un nombre a una máquina. Ahora, tú podrías poner varios nombres apuntando a una misma dirección IP. Eso también es válido. Miren que tenemos aquí ahora FTP, que ese no lo habíamos visto. No sabíamos que existía, pues ya sabemos que existe y tiene esta dirección IP. ¿Ven? Entonces, eso es una transferencia de zona. Incluso yo le podría decir al sistema, señores, tómame el resultado de ese comando y mándaselo a ese archivo. O sea, vas a crear un archivo y digamos que lo tienes ahí listo y te lo puedes llevar para más adelante. Muy bien, entonces ya se pasaron los registros. Nos salimos de aquí y vamos a ver aquí un dir, o vamos a ver directamente a mostrar el contenido Notepad para abrir el blog de notas enseguida, dominio.txt. Miren que ahí ya quedó el archivo. Entonces, si yo le doy Notepad dominio.txt, enter, se va a abrir el blog de notas con el registro. Vamos a mostrárselos. Entonces ya hicimos una transferencia de zona y extrajimos todo el contenido DNS de esa computadora. Ahora, son muchos comandos. Yo no me conozco esos comandos. ¿No hay una forma fácil de hacerlo? Claro que sí, hay una forma para los que no conocen esto todavía y digamos que quieren usar las herramientas automatizadas. Entonces, vámonos ahora sí a Kali Linux a ejecutar este mismo proceso desde una herramienta que ya ejecuta todo el proceso internamente. Bueno, algo que debo hacer acá, señores, porque para que funcione el comando es colocar como servidor DNS esa máquina que quiero explorar. Entonces voy a cambiar aquí la conexión de red. Mientras carga ya la consola que no quiere cargar. IPv4 setting. Y DNS server. Entonces, como tengo la asignación por DHCP, le va a asignar el mismo servidor DNS que tiene mi máquina Windows. Entonces, para las pruebas de lo que yo quiero hacer, pues con este comando le defino enseguida aquí el servidor DNS que voy a utilizar para hacer las consultas. Obviamente esto en la vida real no hay que hacerlo, salvo que tú estés dentro de la empresa y el servidor sea interno. Porque por lo general el servicio de DNS es público, está en internet. En algunos casos, pues, si ya es un controlador de dominio, ahí sí toca cambiarlo y colocármelo localmente a mí para yo poder hacerle las consultas. Muy bien. Ampliar un poco la letra aquí. El comando que vamos a utilizar es el comando DNS enum. ¿Listo? O sea, enumeración DNS. Y lo que vamos a simplemente decirles, señores, es el dominio que quiero enumerar. Como ya mi servidor, digamos que está apuntando hacia ese servidor DNS mal configurado, digámoslo así, ya él seguramente pues va a encontrarme la información. Mientras vamos a validar que estemos conectándonos al servidor correcto. Vamos a cambiar aquí
una nueva pestaña. Vamos a hacer un NS Lookup normal. No está apuntando hacia el registro correcto. Déjenme verificar aquí. Este archivo resol.conf es el archivo de la lista de servidores DNS de esta máquina. De pronto porque no sé si aquí ya cerré. Bueno, no importa. Hagámoslo por acá. Vamos a agregarlo como hicimos en la otra máquina. Ahora sí está resolviéndolo bien. Probemos ahora con el DNS en. Bueno, a pesar de todo, bueno, intentó hacer una transferencia de zona hacia ese servidor y no pudo. ¿Sí? Ese es un servidor means2.gypsyservers.com. Pero logró encontrar algo de información asociado a ese servidor. Los registros DNS, los servicios de correo electrónico. ¿Sí? Entonces, aquí miren que tiene el servicio de correo con Google. Transferencia de zona no pudo hacer y encontró por fuerza bruta estos nombres DNS, FTP y G. Bueno, para que vean que pues sí funcionó, pero fue hacia internet. Vamos a ejecutarlo nuevamente hacia el dominio, pero ya apuntando hacia el servidor interno. Listo, ahora sí fue un poco más rápido, ¿verdad? Y alcanzó a terminar todo. Allá me tocó cortar porque no había terminado. Y aquí está toda la información que pudo llegar a obtener. A dónde apunta, a qué IP apunta solamente con el nombre, el servidor de nombres quién es, la IP que tiene 115, el servidor de correos quién es, sí, ya él me lo organiza, la transferencia de zona completa que hizo, con todos los nombres que obtuvo y los registros del SOA, del State of Authority, y aquí por fuerza bruta no encontró a nadie, no encontró ningún nombre. Por fuerza bruta, él prueba nombres comunes, FTP, DNS, ¿sí? Web. Los registros DNS originalmente tenían una particularidad y era que tenían que apuntarse, o cada empresa tenía que asociarse con un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad del Atlántico se casó con dioses griegos y todos los nombres de sus servidores son nombres de dioses griegos. La Universidad Simón Bolívar era con próceres de la patria. Entonces todos sus servidores eran Bolívar, Santander, ¿sí? Nariño, bueno, Nariño no, porque Narino sería. Pero ese no existía. Entonces, y la Universidad del Norte, por ejemplo, se casó con árboles, nombres de árboles. Sus servidores son, por ejemplo, el servidor web de la Norte se llamaba Guayacán. Ese era el nombre real. Pero siempre se le creaba un alias con el www para que fuera más fácil de identificar. Entonces, este señor lo que comienza es hacer solicitudes DNS, solicitudes NS Lookup, pidiendo pues registros SAR, registros NMX, ¿sí? Y tratar de hacer una transferencia de zona, si es posible. Y si no puede hacer una transferencia de zona, por fuerza bruta intenta con posibles nombres para tratar de obtener toda la información que pueda. Entonces, digamos que esta es una herramienta muy chévere, digámoslo así, para comenzar a obtener esa información de registros DNS. Profe, una pregunta. Yeah. Por ejemplo, yo hice ese ejercicio acá y me salió por fuerza bruta, sí me salió información.
Bueno, por eso depende, porque es que hay servidores que tienen nombres muy... ¿Qué nombre te resolvió, por ejemplo? Yo se lo mandé al WhatsApp, no sé si lo pueda. Mamá, ¿dónde está? Sí, ves, pero es que mira lo que encontró. FTP, mail, webmail, que son nombres muy comunes. Claro, eso es, él comienza a probar con esos nombres y con letras, pues encontró G. ¿Ya ven? Es probar, él comienza a probar. Pues a mí, yo lo cancelé. Recuerden que yo le di control C. Bueno, no sé si se dieron cuenta, yo le di control C y el mío no terminó. ¿Ya? Para poder probar con el servicio que yo había montado acá. ¿Ya ven? Entonces yo aquí Okay. lo cancelé. Esto es control C. ¿Ya? Y por eso no me sacó los demás nombres. Pero bueno, pues esta sí la pueden probar ustedes para ver si es posible, pues escanear registros, escanear nombres. Vamos a probar, a ver, una aquí. Google.com. Sí, listo. No pudo hacer transferencia de zona. Obvio, si se le puede hacer una transferencia de zona a Google, ahí sí estamos mal. Vamos a ver qué encuentra por fuerza bruta. Está encontrando estos nombres, que son nombres, pues, no tan difíciles, ¿no? Y miren, tiene América, Asia, al chip. Habría que revisar el código fuente del DNSNUM para verificar de dónde sacan esos nombres. Me imagino que los tiene guardados en una lista. ¿Ya? Nombres comunes que pueden tener muchos servidores. Ahora, el peligro del DNS está en la transferencia de zona. ¿Oyeron? No tanto en esto. Porque con la transferencia de zona tú no tienes por qué hacer fuerza bruta. El sistema te saca todos los registros. Bueno, se va a demorar bastante, parece. Tiene muchos nombres. Muy bien, entonces dejémoslo hasta aquí. Vamos a cancelar esto. Y bueno, esa es una enumeración DNS para obtener informes de registro DNS de un servidor. El peligro aquí está más que todo en la transferencia de zona. Aunque aquí, pues, por fuerza bruta, Google está sacando, la herramienta está sacando bastantes servidores. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hacer enumeración sobre una plataforma Windows para tratar de obtener información asociada a recursos que tenga la máquina. Entonces, vamos a pasarnos ahora a la máquina Windows y pues desde nuestra computadora o desde ella misma podemos ejecutar estas actividades. Yo ahí les dejé un archivo, un programita que vamos a utilizar ahora para hacer estas actividades de enumeración. Lo que vamos a hacer ahora, señores, es una enumeración hacia el sistema NetBIOS. El sistema operativo Windows tiene una serie de comandos, son los comandos de tipo NET, que se permiten ejecutar diferentes operaciones sobre el sistema.
El comando netuse, por ejemplo, establece qué sesiones están conectadas. El comando netview te permite ver recursos compartidos que tenga el sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que esta computadora tiene compartidas una carpeta llamada compartida y una carpeta llamada user. ¿Right? Entonces, esos comandos me sirven precisamente para ese tipo de información. Vamos primero a verificar la dirección IP de esta máquina. Y tiene la dirección IP 192.168.1.149. Cada uno pues tendrá su respectiva dirección IP. ¿Listo? La ventaja del comando nvtscan, él por dentro ejecuta el comando nvtstat y comienza a obtener información. Yo puedo decirle que me escanee toda la red completa. Más, vamos a ponerlo a que escanee toda la red completa y que ustedes miren qué máquinas hay en su red. ¿Oyeron? Pues cada uno debe tener su red. Casi todas las redes de las casas son 192, 168, 0 algo o 1 algo. ¿Oyeron? Ya cada quien tiene que saber cuál es la red de su casa. Entonces decimos nvtscan, que es el comando que vamos a ejecutar, y le damos el rango de IPs que vamos a analizar. Vamos a revisar toda la red, cada quien revise toda la red de su casa. 192.168.1.1 raya 254. Vamos a escanear toda mi red, a ver qué encontramos por aquí. Y ahí comenzó a identificar máquinas. Listo, identificó 5 máquinas en esta red LAN. La 192.168.1.120, la .1, que es el equipo Linksys, ¿cierto? La 146, ahí está la 149, ¿sí? Que se llama vulnerable. Miren que me está detectando el nombre de la máquina. Bueno, estos tienen algún recurso compartido, seguro, por eso brinda, tienen algún servicio que están corriendo. Acá tienen que ser carpetas compartidas y acá en el Linksys pues es el servicio web que le está corriendo. Y acá pues no hay carpetas compartidas ni nada que pueda identificar. No identificó ningún usuario, pero acá en este identificó este usuario, aunque esto en realidad no es el nombre de ningún usuario acá en el sistema. Él lo identificó como de esa forma. Muy bien. Entonces, digamos que ya yo puedo identificar estas máquinas y tratar de comenzar a mirar qué encuentro en cada una de ellas. Vamos a centrarnos en una búsqueda particular de la máquina, por ejemplo, vulnerable. Entonces le voy a decir nvtscan, le voy a decir el parámetro -b, que es modo verboso, para que me muestre toda la información que pueda de esa máquina, nombres de máquinas, tipo de servicios que pueden estar brindando, y le damos la dirección 192.168.1.149, nada más, que es mi máquina Windows que tiene sus falencias, digámoslo así. Aunque de este servicio no se habilitó nada, digamos que no se configuró nada. Aquí detectó, pues digamos que detectó que la máquina se llama vulnerable, ¿cierto? Ese es el nombre que tiene asociado a esa computadora. Ese vulnerable es el nombre que tiene la computadora. Como tiene el código 20 asociado, quiere decir que tiene un servicio corriendo. ¿Listo? Normalmente se dice que es un servicio de file server. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que tiene carpetas compartidas. ¿Listo? Eso es lo que me identifica este código. El sistema NetBIOS tiene una lista de códigos.
Obviamente, pues hay que conocer esa lista. Uno se conoce los más comunes. El 00, por ejemplo, indica que este es el nombre de la computadora, que se llama vulnerable, ¿ya? El nombre único. Y este 00 acá indica que esta computadora pertenece a un grupo de trabajo que se llama Workgroup. ¿Listo? También podría ser el nombre de dominio, como tal, pero de tipo group, como tal. Dirección tipo de grupo, o sea, identificación de grupo. El 1E, no recuerdo ese 1E qué es lo que quiere decir. Tendría que buscar en la tabla, tendría que buscarla, no la tengo aquí, ¿ya? Para ver, no sé a qué se asocia este nombre de grupo. Pero listo. Lo que sí me sirve por lo menos es este código 20 que me indica que tiene, digamos que recursos que pueden ser utilizados, recursos compartidos en esa red. Identifiqué el nombre de dominio. ¿Listo? El nombre de la máquina, perdón. Entonces, ese es el comando nbtscan que me permite obtener este tipo de información. Hay otros comandos más que se pueden utilizar. Digamos que las técnicas de enumeración de este tipo, pues cada vez son un poco más complejas porque los sistemas cada vez se protegen un poco mejor los Windows. Vamos a mirar ahora lo que son el manejo de sesiones nulas, que digamos que en Windows 7 no funciona del todo, pero que lo podemos utilizar de alguna manera particular, ya no estableciendo sesiones nulas, sino sesiones de usuarios específicas para hacer ataques de fuerza bruta. Entonces, me voy a pasar a la máquina Windows para la siguiente actividad. Entonces, una sesión nula, señores, es el establecimiento de una sesión de comunicaciones a través de un usuario anónimo, o sea, un usuario sin nombre y sin contraseña. Los sistemas a partir de Windows XP ¿cómo es que se llama? En las máquinas clientes y desde el Windows 2003 Server hacia adelante, no permiten establecer sesiones nulas por defecto. Pero cuando nosotros le decimos al sistema, por ejemplo, que cree carpetas con el usuario todos habilitados, o sea, carpetas para todo el mundo, o que deshabilite la autenticación de los usuarios al crear carpetas, pues se permite el establecimiento de sesiones nulas. Y esas sesiones nulas pueden ser utilizadas para extraer información. Como les digo, en Windows 7 vamos a hacerlo y vamos a darnos cuenta que a pesar de que establecemos la sesión nula y que se le permite el establecimiento, porque en la carpeta que compartimos en la red le quité la opción de permitir que, digamos, autenticar a los usuarios, sino que permitiera conectarse sin autenticación, eso permitió establecer la sesión, pero no va a ser posible obtener más información a partir de ahí. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí dijimos que el comando netview, dijimos localhost, me muestra los recursos compartidos, ¿no? Y el comando netuse me muestra las sesiones establecidas. No hay conexiones establecidas con este sistema. Esto se puede hacer desde una máquina remota, ¿oyeron? Yo le puedo decir al sistema, por ejemplo, netuse y le digo la dirección IP de la computadora con la que me quiero conectar. En este caso me voy a conectar con ella misma. Y voy a acceder a un recurso, específicamente que es el recurso IPC, signo pesos. Ese es el recurso para comunicaciones entre procesos del sistema y que normalmente pues siempre está habilitado precisamente para que los procesos puedan comunicarse entre sí a través de sesiones de NetBIOS. Y en este caso voy a decirle que aquí en este espacio debería ir la contraseña, ¿cierto? Pero no voy a poner ninguna contraseña. Y después acá, con el parámetro /user, aquí vendría el nombre del usuario. Pero vamos a establecerlo como una sesión nula, sin nombre de usuario y sin contraseña definida. Decimos Enter.
Y me comentó que el comando se completó correctamente, lo que indica que se estableció la sesión, ¿sí? Se estableció la sesión nula. Si le digo netuse, él ahora me está mostrando que hay una sesión conectada con la dirección, conectado pues, a esa sesión de manera remota. ¿Saben? Yo podría decirle aquí entonces ahora netview 192.168.1.149 para que me muestre los recursos que tiene esa máquina. Miren que ahora me dice error de sistema 5, acceso denegado. Eso se debe a que la configuración del registro del sistema no está permitiendo la visualización de parámetros de recursos del sistema basados en sesiones nulas. Eso se puede ingresar y se puede modificar. Incluso con una política de grupo también podrías modificar y permitirle el manejo completo de sesiones nulas, lo que no es bueno. ¿Oyeron? Ahora, yo podría establecer una sesión ya no nula, sino una establección normal con el usuario. Voy a eliminar esa sesión que está establecida en estos momentos. Entonces, si lo están haciendo paralelo conmigo, vayan haciéndolo también. Le vamos a decir net use la red a la que estamos conectados, y le voy a decir /delete para borrar esa sesión, deshacerme de la sesión, se ha eliminado. O sea que ya no tenemos una sesión establecida. Ojo, si ya tenemos una sesión establecida, por ejemplo, voy a repetirla, establecerla nuevamente, pues el sistema me podrá generar un error. Si yo quisiera conectarme con un usuario ya específico, ahí sí me sale el error, porque ya está la otra sesión ya está establecida. Ahí está establecida la sesión. Con el delete, borro esa sesión. La forma o la otra forma de utilizar este comando, ya no para establecer una sesión nula, sino una sesión autenticada convencional, es haciendo uso del nombre de usuario y la contraseña respectiva. Voy a usar admin, que es el nombre del usuario, pero sin ponerle la contraseña. Voy a darle enter. Y me dice error de inicio de sesión, ¿sí? Nombre de usuario desconocido o contraseña incorrecta. Me mandó un STD error, un mensaje de error. Voy a hacerlo ahora con la contraseña correcta. Listo. Ahora sí se pudo establecer la sesión. Ahora que ya no es una sesión nula, ¿oyeron? Sino ya es una sesión conectada. Es como si me estuviera conectando remotamente, en este caso conmigo mismo. Y veamos que ahora, al ejecutar el NetView, sí observo los recursos compartidos. Entonces, miren que la conexión se puede establecer con el usuario y la contraseña correctos. Ahora, este comando lo usé una vez para crear un script que les voy a mostrar ahora. Un script en Python. Y lo fui mejorando, lo fui perfeccionando, pero me toca retomarlo. Lo probé en Windows 8 y no funciona. En Windows 7 sí funciona, porque obviamente lo creé. Eso fue en el 2014. Creé ese script. Entonces, vamos a mostrárselos aquí. Profe, Dígame. esto, o sea que por medio de esta herramienta puede uno conectarse, un ejemplo, con el equipo de un compañero o de la empresa. Sí, claro, si tienes la clave, sí. Ah, ok. O sea, ahí lo que se hace es establecer conexión con un equipo remoto. Sí, exactamente.
Ahora, si su sistema permite sesiones nulas de manera completa, bueno, ahí sí perdió el año. Porque ya tú te puedes conectar remotamente, incluso acceder a las carpetas compartidas, modificar incluso algunos parámetros de registro. ¿Es el mismo entonces para Linux, profe? No, esto es NetBIOS. Ah, bien, bien, bien. Esto particularmente es NetBIOS. Muy bien, les voy a mostrar el script. Entonces, este script que tengo aquí, que lo llamé users.py, es un script para establecer sesiones con usuarios y contraseñas. Entonces, lo que hace este script es comenzar a probar con un archivo de usuarios y un archivo de contraseñas, comenzar a probar el establecer sesiones de NetUse usando esos usuarios y contraseñas. Cuando se logra establecer la conexión que se arroja un conectado correctamente, el sistema me registra en un archivo la dirección IP de la máquina, el usuario que utilizó para establecer esa conexión correcta y la contraseña que encontró. Obviamente esto implica que si el usuario y la contraseña se encuentran en los diccionarios que tú estás probando, pues lograste hacer actividades de identificación de usuario y contraseña sobre una plataforma. E incluso lo creé uno que también, digamos que se conecta completamente a la red en la que tú estés conectado. Entonces aquí, esto está hecho en Python, pues digamos que fueron mis primeros pininos en Python. La verdad es que lo tengo bastante olvidado. Entonces, aquí importamos unas librerías para poder manejar ciertos procesos del sistema operativo. Aquí establecemos un socket, creamos un socket de conexión basados en IP versión 4 y basados en UDP, porque las conexiones NetBIOS van por UDP, y unas cuantas variables aquí. Aquí limpiamos la pantalla y mandamos el password cracking. Aquí está el menú de opciones del sistema. Password cracking de equipo, password cracking de red. El de red se demora un poco mientras localiza los equipos. Y salir. Entonces, este es un método, una función detectar IP, que la uso para verificar, digamos que la dirección IP local que tiene la computadora. Y con base en la dirección IP local que tenga la computadora, de ahí sacar y tratar de buscar la dirección IP de la red. Sí, fue una idea que se me ocurrió para hacer una búsqueda masiva y que tú no tengas que estarle dando la IP específica que quieres escanear, sino que él escanee la red local. ¿Ya? Entonces, este método de detectar equipos es el que va a buscar la dirección de red de esos equipos y a través de un pin, ¿cierto? De un solo pin que establezca, va a tratar de detectar si la máquina está activa o no está activa. ¿Oyeron? Si se obtiene algún tipo de respuesta, por ejemplo, en donde se observe la palabra TTL, quiere decir, si se obtuvo la palabra TTL, quiere decir que el pin fue satisfactorio. Y por lo tanto, coloqué esa dirección IP en el vector. ¿Sí? Digamos que ya aquí sí es un poquito tratar de entender el programa como lo definí. Si no saben de Python, pues toca leer un poco. A mí me tocó buscar bastante, sobre todo para el manejo de estos subprocesos dentro del sistema operativo, para poder ejecutar los comandos del sistema operativo y poder manejar las posibles respuestas. Entonces me tocó investigar esa parte porque digamos que esta era la primera vez que yo programaba en Python. Entonces aquí tenemos que la TTL y tal, si la dirección IP es diferente a IPS, IPS ¿cuál será? La dirección de la red, el parámetro de dirección de red que se recibió por acá. Entonces esto básicamente lo que hace es buscar los equipos y determinarme si es la misma IP que yo tengo asociada aquí a IPS, pues ese es mi equipo local, así que no lo meto en la lista. ¿Ya? Finalizado, presiona entrar para continuar, ya identificó los equipos y devuelve el vector. Aquí está el señor que hace el password crack, ¿sí? El que hace el password cracking. Le mandamos la lista de equipos que va a escanear, en este caso ya sea el equipo solo o la red completa. Este sería el equipo que vamos a escanear. Este es para la red y este es para el equipo.
Y aquí le mando el nombre del archivo que contiene los usuarios y el nombre del archivo que contiene la contraseña. Abro los archivos en modo lectura, miro su contenido, ¿cierto? Y asocio a un archivo al que llamo passwd.txt y lo abro en modo escritura. Ese es el archivo que voy a utilizar para ir guardando las credenciales que se han ido encontrando. En ese usuario pues escribe el título listado de usuarios y contraseñas encontrados. Hacemos que el slash n es para el enter. Y aquí comenzamos a ejecutar los subprocesos asociados al sistema operativo en este caso, que va a ser el comando que vamos a utilizar, que es el comando netuse. Entonces aquí, si equipo, quiere decir que se mandó aquí un valor en equipo, es porque vamos a hacer una búsqueda de un solo equipo. Si no, entonces es porque se va a hacer una búsqueda de dirección por una red completa. Entonces, uso un contador para el archivo de los usuarios para que se pruebe usuario uno por uno y pruebo la contraseña. Un archivo de usuarios y un archivo de contraseñas. Hago 2 ciclos anidados para que se recorra uno y uno. Y aquí establezco el comando IPC, el del netuse que voy a establecer. Aquí defino el nombre del usuario. Aquí defino el proceso, cómo lo voy a manejar el comando. ¿Sí? Netuse, dirección de la red, que será esto. ¿Sí? ¿Por qué tiene 4 y no 2? Sencillo, porque este símbolo tiene un significado especial para el sistema. Y este primer carácter es para decirle que ignore su significado y que lo tome como un carácter de texto. Lo mismo hago acá. Aquí entonces ya establezco el netuse. El netuse es la dirección IP. JRStrip es para el password. Y aquí el netuser hace la combinación de la palabra user con el nombre del usuario que está en el archivo de texto. Y comienzo a comunicar, a establecer, probar el usuario y la contraseña, a ver si me obtengo una respuesta. Aquí lo puse a que me mostrara en pantalla las respuestas que los intentos que iba haciendo. Esto lo hice ahorita antes de la clase, para que, ¿cómo es que se llama? Para que ustedes fueran viendo los intentos que va realizando. ¿Ya? Y si lo encuentra, bueno, si encontraste y te arrojó, el comando te arrojó en algún momento la palabra correctamente, quiere decir que se estableció la sesión. Muy bien, escribe esa dirección IP, ese nombre de usuario y esa contraseña en el archivo. ¿Ven? Y muéstramelo también en la pantalla. Si no, ponme no funcionó. Y si es el equipo, si es una red completa la que voy a escanear, se ejecutan los pasos parecidos, pero ahora son 3 ciclos. Por equipo, y por cada equipo se prueba el usuario y por cada usuario se prueban todas las contraseñas. Y se cierran todas las sesiones. Y aquí está el ciclo infinito que se mantiene dentro del programa hasta que presione la opción de salir. Entonces aquí están los llamados a las diferentes opciones. Entonces ya les dejo para que se los voy a compartir para que cada quien pues lo analice, lo mire y mire a ver qué mejoras le puede hacer. Yo no tengo problemas con eso. Eso sí, respetando derechos de autor, ¿yo? Vamos a mostrarles ahora el programa corriendo. ¿Listo? Aquí tengo en la carpeta compartida, pues ustedes no lo tienen allá porque no se los he pasado todavía, yo se los paso. Tenemos aquí un archivo usuarios.txt donde solamente puse 2 usuarios, administrador y admin. ¿Listo? Que son 2 usuarios válidos en el sistema. Vamos a poner uno anterior a este también, incluso, que se va a demorar un poquito más. Vamos a poner aquí a JJJ. Un usuario, un nombre de usuario para que no funcione. Está JJJ, está administrador, está admin. Entonces uno aquí pone los usuarios invitados, guest, pues, sin nombre de usuario que uno considere que pueden existir. Entre más grande sea la lista,
más se va a demorar, pero digamos que más posibilidades de encontrar recursos hay. Ténganlo por seguro, lo pusimos a correr en la... Cuando yo estaba trabajando en ese momento en la Universidad Simón Bolívar, lo puse a correr y encontré varias máquinas que no tenían contraseña. Entonces, lo que demostró la efectividad de la herramienta. Entonces, y aquí tengo las contraseñas en el archivo past. Tenemos una contraseña vacía. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, miren, ahí puse password. La puse para que la prueba funcionara, ¿no? Lo que no le puse al software fue que cancelar las sesiones. Pero vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a pasarnos a la carpeta compartida. Oh, yo instalé Python en esta máquina, ¿no? Recuerden, el programa por alguna razón no me está funcionando bien en Windows 8. Tengo que verificar por qué. Así que en Windows 10 seguramente tampoco funciona bien por el manejo de las respuestas que arrojan los sistemas operativos. Tengo que verificar cómo se respondería en Windows 8. Muy bien, entonces decimos Python para poder correr la herramienta users.py. Listo. Ya lo primero que hago es limpiar la pantalla y poner el menú principal aquí. Y me dice password de equipo o de red. Voy a decirle 1 de equipo. Digite la dirección IP del equipo, la del mismo. 192.168.1.149. Digite el archivo de usuarios a utilizar. Usuarios, disculpen, déjenme ver. Sí, usuarios. Usuarios.txt. Digite el archivo de contraseñas. Tengo que arreglar ese detallito. Pass.txt. Y ahora va a comenzar a hacer el escaneo. Está probando con JJ sin contraseña. Nada, no funcionó, no funcionó, no funcionó. Ahí está, completado correctamente. ¿Sí ven? Con el usuario admin y el password. ¿Sí ven? O sea, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar un usuario válido con una contraseña válida en el sistema. Esto es un ataque de diccionario para localizar usuarios en una máquina Windows, basado en el uso del recurso de accesos compartidos a través del IPC, ¿sí? De la comunicación interprocesos del sistema operativo. No son sesiones nulas. ¿Listo? Podíamos haber probado la sesión nula. El problema de haber probado la sesión nula en este caso, señores, es que si él le hubiera establecido la sesión nula, después no hubiera podido establecer la sesión del usuario. Entonces, por eso no quise poner sin nombre de usuario. Entonces, observen cómo funcionó y encontró el usuario y la contraseña. Eso sí, eso quiere decir que si por alguna razón tú tienes una contraseña muy débil que esté en algún diccionario, este ataque te puede funcionar. ¿Vale? Ya, aquí ya uno mismo, o pues yo mismo construí mi propia herramienta de software. ¿Sí? Esa es otra particularidad que debemos tener claro, que esto no es solamente de ejecutar comandos y ya. A veces te tocaría a ti, digamos que escribir tus propios códigos, tus propios programas para hacer diferentes cosas, diferentes actividades y automatizar ciertos procesos. Muy bien, si le digo password cracking de red, pues él comenzará a escanear la red y ahí sí se demora bastante. ¿Ya? No le puse para que fuera mostrando lo que va encontrando en la red. Pero podría mostrarle eso. Les voy a mostrar otros pequeños scripts que hemos trabajado. Bueno, estos sí son ya de juego, cosas sencillitas que hemos hecho, pero 3 para salir. Y si le decimos NetView, ahí, los recursos compartidos de ese equipo. ¿Saben? Porque logré establecer la conexión. Muy bien, señores. Este es el tema de la enumeración.
Y allí tenemos algunas de las diferentes técnicas que se pueden utilizar para realizar este tipo de actividades. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos en la clase pasada de Banner Grabbing, donde desde la herramienta Telnet establecimos una comunicación con un servidor web y él nos arrojó una respuesta y con esa respuesta sacamos la versión del servidor? Bueno, este es el script de Python que hace ese proceso. ¿Sabe? Creamos un socket de hiperversión 4, pero ahora para un socket TCP, ya no es Datagram socket, sino un stream socket, o sea, un socket TCP. Y hacemos una petición GET de este tipo, get/http/1.1. Si se acuerdan, ese fue el mensaje que mandamos por Telnet y el doble enter. Esto es enter 2 veces. Aquí se establece la conexión con el equipo y el puerto 80 y luego se le manda la petición, esta que está aquí. Se reciben los datos y se guardan en la variable datos y luego se mandan a imprimir los datos. ¿Sí? O sea que si yo lo corro, él podrá... Ah, bueno, que la americana no va por el puerto 80. Vamos a probarlo Telnet hacia www.americana.edu.co, puerto 80. Listo, ahí se conectó. Y ahora ejecuto el comando get espacio / http / 1.1. Parece que no se estuviera escribiendo, pero sí se está escribiendo. Enter y otra vez enter y listo. Ahí está la información que me está arrojando. Y lo que me preocupa es esta parte que está arrojando la versión, sistema operativo, la versión de OpenSSL y la versión de PHP. Obviamente eso debería ocultarse. Entonces, lo que el script que les mostré del Banner Graph hace precisamente esta actividad para ya tenerla automatizada. Entonces, vamos a mostrarles. Muy bien. Entonces, decimos aquí Python y el nombre del programa que se llama bannergraph.py. En este caso, pues el sistema va a ejecutar las instrucciones, las mismas instrucciones que ejecutamos a mano en el comando telnet, las va a ejecutar acá. Y listo. ¿Sí? Es como hacer una solicitud GET y esperar la respuesta. Obvio, lo ideal sería entonces que ese script yo lo tomara y yo no lo amarrara a un nombre de dominio, a una IP particular, sino que yo lo pudiera preguntar. Lo puedes hacer en C++, lo puedes hacer en Python, en Java, en la herramienta que tú domines. ¿Listo? Lo único es que en Python, pues los scripts son mucho más puntuales, más sencillos. Python es un lenguaje que está hecho para ser sencillo de entender. Digámoslo así, que está pensado para hacer un lenguaje que entiendan los seres humanos, no solamente las máquinas. Entonces, señores, esas son las actividades de enumeración que quería que viéramos el día de hoy. En la próxima clase vamos a comenzar con lo que es el análisis de vulnerabilidades. ¿Oyeron? Recuerden que hasta ahora solamente estamos obteniendo información. Y ya llegamos incluso a obtener contraseñas. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos ya entonces en la próxima clase.